Bueno, pues buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En verdad, para mí es un honor, un privilegio poder venir y predicar la palabra del Señor. Si le suben un poquito ahí el volumen, hermanos, no tengan miedo. Yo sé que cuando escuchan a un hombre hablar se espantan y quieren bajarle. Entonces, bueno, mientras estaba escuchando a estos hermanos cantar, ¿dónde están? Ya se me fueron. Ahí están abajo. Recordé algo que siempre decía el pastor Fernández. Cuando Dios estaba repartiendo los dones allá en el cielo, me preguntó, ¿qué quieres ser? ¿Hombre o cantante? Escogí ser hombre. Gracias a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo 12. Vamos a empezar con la enseñanza de esta noche porque el tiempo se va rápidamente y queremos escuchar la siguiente predicación, entonces necesitamos apurarnos aquí. Mateo capítulo número 12, voy a leer nada más el versículo número 25, vamos a orar y vamos a empezar con la enseñanza de esta noche. Mateo capítulo 12, versículo número 25. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Lo leo otra vez. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor, Señor, háblame. Pídaselo. Dígale, Señor, háblame a mí. Que no me preocupe yo si vino fulano de tal o fulana de tal, háblame a mí. Pídaselo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por el esfuerzo que esta iglesia ha hecho en hospedar estas conferencias. Gracias, Señor, por el privilegio que me das a mí de compartir tu palabra con mis hermanos. Ayúdame a hacer una bendición. Quita cualquier estorbo de aquí, de nuestra mente, de nuestro medio ambiente. Ayúdanos a estar tranquilamente meditando, pensando en lo que tu palabra nos dice. Y sobre todo, ayúdanos a tomar decisiones. Bendice el mensaje que tendremos inmediatamente después. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablarles acerca de lo que yo he titulado como las actitudes que matan a una familia. Las actitudes que matan a una familia. Todos tenemos actitudes. ¿Qué quiere decir la palabra actitud? La palabra actitud, de acuerdo con el diccionario, quiere decir la predisposición mental positiva o negativa para responder a una situación. Todos tenemos actitudes. En esta noche usted aquí sentado tiene una actitud. Si tiene una mala actitud, se va a ver. Si tiene una buena actitud, también se va a ver. Todo depende de nuestra actitud. Yo sé que muchas veces le echamos la culpa al predicador, que hace mucho frío, que hace mucho calor, aquel hermano que está ahí al frente dirigiendo está muy feo, en fin. Yo creo que siempre buscamos justificaciones, pero la verdad es que lo único que estamos haciendo es respondiendo a lo que ya tenemos en nuestro corazón. Usted tiene las actitudes de acuerdo a lo que tiene en su mente. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, y cuando está hablando del corazón, ahí está hablando de la mente. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere conocer a una persona? Escúchela de qué habla. Y va a saber qué es lo que tiene en su mente. Dice aquí la Biblia, una casa dividida contra sí misma no permanecerá. No permanecerá. Y qué tragedia que haya familias cristianas. Mire, yo entiendo que entre la gente inconversa
haya problemas, haya desacuerdos, haya pleitos, haya conflictos, haya divorcios, haya adulterios, haya infidelidades. Lo entiendo perfectamente bien. No pueden pensar de otra manera. Pero yo no entiendo por qué eso sucede entre los cristianos. Digo, no entiendo porque se supone que nosotros creemos en este bendito libro. ¿Sí cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, el punto de acuerdo para nosotros como cristianos es la palabra de Dios. No lo que yo siento, no lo que yo pienso, no lo que yo quiero. No. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Hasta que nosotros no nos empapemos, nos llenemos, nos saturemos con la palabra de Dios, no vamos a actuar como cristianos. Y entonces las mismas actitudes que vemos entre la gente inconversa, la gente que no conoce la palabra de Dios, que no quiere creer en la palabra de Dios, las vamos a ver en los cristianos. ¿Sí? Y ese es el gran problema de muchos cristianos. Por eso es que vemos matrimonios cristianos, familias cristianas que viven peor que los inconversos. ¿Cómo anda su matrimonio? ¿Cómo anda su familia? Usted no puede cambiar a otra persona. La única persona que usted puede cambiar es usted mismo. Eso nos lo enseña la Biblia. ¿Sí? Yo no voy a responder por otra persona. Yo voy a responder un día delante de Dios por mí. Entonces, por eso tenemos que averiguar qué es lo que Dios dice en su palabra y conformar nuestra vida a lo que el Señor dice. Si no lo hacemos de esa manera, hermanos, vamos a terminar fracasando. Y no importa que usted diga, es que yo conozco la palabra de Dios, es que yo he asistido a la iglesia desde niño. No, es que yo he predicado la palabra de Dios. He conocido a mejores cristianos de los que estamos aquí que han fracasado en su matrimonio. ¿Por qué? Porque no han cambiado su actitud. Yo les explicaba esta mañana a los hermanos que las actitudes, es decir, la manera en que nosotros pensamos es tan vital en cada área de nuestra vida. Y hermano, esa es la razón de por qué usted debe de evitar al máximo la influencia de este mundo, porque este mundo no piensa como el Señor piensa. A lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Justifican todas sus malas acciones, sus malas actitudes. Y ellos dicen, si algo te hace sentir feliz, hazlo, no puedes estar mal. Si tienes una corazonada, hazla, sigue los latidos de tu corazón. ¿Ha escuchado eso? Eso no es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que nosotros tenemos un corazón perverso. Perverso. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no puedo confiar en el hombre, yo tengo que confiar en Dios. Esa es la razón de por qué si usted me pide prestado algo, no se lo voy a prestar, lo decía anoche. Yo no confío en usted. Ay, pastor, ¿por qué? Porque Dios me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No confío en usted, confío en el Señor. Entonces, para evitar tener algún conflicto con usted, simple y sencillamente no confío en nadie. Si no puedo confiar ni en mí mismo. ¿Cuáles son esas actitudes que matan, que destruyen, que acaban con una familia? Vamos a verlas rápidamente. Vaya en su Biblia al libro de Números, Números capítulo 13. Y hay mucho que decir, hermanos, acerca de esto. Números capítulo 13. Esa es la razón de por qué Dios nos ordena asistir a la iglesia. Cada vez que usted viene a la iglesia o asiste a su iglesia, su pastor le está comunicando la palabra de Dios, ¿sí? Y si nada más lo entendiéramos, lo escucháramos y lo pusiéramos en práctica, qué tremendos cristianos seríamos. ¿Cuántos domingos tiene un año? 52. Si usted asistiera cada domingo, nada más el domingo, y cada verdad que escuchara el domingo, la pusiera en práctica, al fin de un año sería un tremendo cristiano. Nada más
a un culto, que asistiera. Se supone que a la semana cada iglesia tiene por lo menos 3 reuniones. Entonces, multiplique 52 por 3. Qué diferente manera de pensar tendríamos si venimos fielmente, si ponemos atención, si asimilamos la palabra de Dios y luego la llevamos a la práctica. ¿Habría conflictos en los matrimonios cristianos? ¿Habría pleitos en las familias cristianas? ¿Habría envidias? ¿Habría gritos? ¿Habría ofensas? No. No. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere. Piense, el matrimonio nació en la mente de Dios. ¿Sí cree en la Biblia? Dice la Biblia que Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. ¿Sí cree eso? ¿Usted cree que Dios iba a formar el matrimonio y formar la familia para hacernos infelices? ¿Para hacernos miserables? Y desgraciadamente esa es la vida de muchos matrimonios. Una vida miserable, una vida infeliz. Y por eso es que la gente inconversa, hermanos, habla con tanto desprecio del matrimonio. Hay gente que dice, no, yo no me caso. ¿Para qué me caso? ¿Para vivir una vida infeliz? ¿Una vida miserable? No, yo no me caso. Y por eso es que la unión libre está de moda, ¿verdad? Se juntan, viven 2 o 3 años para ver si son compatibles. Y si no son compatibles, bueno, no hay ningún compromiso, cada quien por su lado. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Pero tanto le hacemos caso al mundo, tanto dejamos que el mundo nos meta sus ideas perversas, torcidas, diabólicas en la mente, que a ratito cristianos terminan hablando de la misma manera. ¿Cuáles son las actitudes que destruyen una familia? Mire la primera. Estamos en Números capítulo 13, versículo número 26. ¿Ya lo tiene? Números 13, 26. Dice aquí la Biblia. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Aquí la Biblia nos está hablando de los 2 espías que envió Moisés a la tierra prometida para reconocerla, ¿sí? Habían salido de Egipto, llegaron a ese lugar que se llama Cades Barnea, y ahí Moisés envió 12 espías. Y ellos traen este reporte. Sigue diciendo el versículo número 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Sabe qué es lo que deberían de haber hecho estos espías hasta ahí? Quedarse callados. Ese fue su trabajo, reconocer la tierra, comprobar que efectivamente la tierra era lo que Dios había dicho y ya. Sí es cierto, es una tierra generosa, una tierra abundante, una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera. Dios no mintió. Vamos. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Versículo número 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo número 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué reporte más negativo? ¿Qué reporte más desalentador? ¿Qué es lo que estaban diciendo estos hombres? No podemos entrar a la tierra prometida. No podemos. Pregunto,
Ellos cuando entraron 40 años después a la tierra prometida, ¿entraron porque ellos pudieron conquistar la tierra o porque Dios se las dio? Entonces, ¿por qué dieron su opinión? ¿Sabe por qué dieron su opinión? Y esa opinión tan negativa, porque eso es lo que ellos creían. Eso es lo que ellos pensaban. La primera actitud que mata a una familia es la actitud pesimista, negativa totalmente. ¿Y sabe de dónde nace esa actitud negativa? De la incredulidad. Usted es una persona incrédula y usted va a ser negativo totalmente. Mire lo que dice ahí en el capítulo 14 de Números, versículo número 11. ¿Quién dice que eran incrédulos? Dios mismo. Mire lo que dice. Números capítulo 14, versículo número 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No era la palabra de Moisés la que estaban poniendo en duda. Era la palabra de Dios que estaban diciendo: Dios es un mentiroso, no nos puede meter a esa tierra. Mira los gigantes, mira las ciudades, mira los ejércitos que tienen, mira el armamento que tienen. Nosotros no podemos entrar, no podemos conquistar la tierra prometida. Y Dios dice: precisamente porque me están llamando mentirosos, esta generación va a morir. De hecho, Dios quería acabar con todo el pueblo. Mire lo que dice el versículo número 12. Versículo número 12 de Números capítulo 14. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios dice: déjame acabar con todo este pueblo y de ti voy a empezar una nueva nación, le dijo a Moisés. Qué terrible es la incredulidad. Qué terrible es la duda. Mire, cada vez que usted pone en tela de juicio este libro, ¿sabe a quién le está llamando mentiroso? No le está llamando mentiroso al pastor, no le está llamando mentiroso al predicador. Nuestro trabajo nada más es comunicarle la palabra de Dios a usted. Si usted quiere creer o no quiere creer, es decisión de usted. Pero no es la palabra del predicador. Por eso yo quiero que usted vea en la Biblia lo que Dios dice. Porque no es el pastor el que dice. ¿Cuántas veces dicen? Pues el pastor dice, el pastor dice, el pastor dice. No. Enséñese a decir: el Señor dice. Si está en la Biblia, es palabra de Dios. Y si Él dijo que iba a hacer algo, Él lo va a hacer. Con usted o sin usted. El privilegio que tenemos es decirle: Señor, sí, yo te creo. Yo quiero obedecer tu palabra. Pero somos tan pesimistas, somos tan incrédulos, que por eso precisamente es que pensamos y hablamos de esa manera. ¿Cómo una persona incrédula no va a terminar destruyendo su hogar? Y déjeme explicarle algo en relación a esto de la fe. Vaya a Juan, capítulo número 3. Juan capítulo 3. Hay gente que dice: es que yo no puedo creer. No, esa no es la respuesta que usted debe de dar. ¿Sabe cuál es la respuesta? No quiero creer. ¿Sabe que el creer o no creer no depende de la cantidad de evidencias que tengamos? El pueblo de Israel tenía todas las pruebas de que era un Dios todopoderoso. Ellos vieron las 10 plagas. Ellos vieron cómo el mar rojo se dividió. No me puede decir usted: eso es normal. ¿Cómo? Ellos vieron milagros increíbles, obras de Dios trabajando ahí en Egipto para sacarlos de la esclavitud. Y ahora dudan. Dice la Biblia que el pueblo se desanimó totalmente. Se quejaron, hablaron hasta de apedrear a Moisés y a Aarón y regresar a Egipto. ¿A quién le estaban llamando mentiroso? ¿A Moisés y a Aarón o a Dios?
a Dios. Y sabe que cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios, ¿eso es lo que estamos diciendo? ¿Sí? Mire, si usted me llama mentiroso a mí, no hay ningún problema. Porque siendo hombre, por supuesto, que consciente o inconscientemente digo mentiras. Pero llamarle mentiroso a Dios, ¿sabe que ese es el pecado imperdonable? ¿Sabe que el único pecado que va a llevar a la gente al infierno es exactamente ese? No creerle a Dios. Dios puede perdonar cualquier pecado: robo, mentira, secuestro, crimen, violación, adulterio. Dios perdona todos los pecados. Si venimos humildemente y confesamos nuestro pecado, Él nos perdona. Así lo promete Dios en su palabra. Pero si no creemos, ¿cómo nos perdona? Y yo entiendo que una persona inconversa no crea, pero que un cristiano no crea. Y aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Qué terrible es la incredulidad. Por eso es que somos tan negativos. No, ¿de qué sirve que ore? No, ¿de qué sirve que lea la Biblia? No, ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? No, ¿de qué sirve que escuche yo predicación? ¿Para qué sirve? Así de negativos somos. Así de pesimistas somos. Porque no queremos creer. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, versículo número 18. Juan capítulo 3, versículo número 18. El que en él cree, hablando de Cristo, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya está condenado. Dice, porque no ha creído. El único que puede salvar, el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que nos puede dar la seguridad de nuestra salvación es Cristo. No la religión, no la iglesia, no un comportamiento, no las buenas obras. Nadie, nada, solamente Cristo. Y no creemos en Cristo. Por eso dice la Biblia, ya está condenado. Ahora, mire lo que dice el versículo número 36. Estamos en Juan 3, 36. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que ¿qué? Rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué quiere decir la palabra rehusar? Rechazar. Rechazar. El que rehúsa creer, el que rechaza creer, ¿qué se puede hacer por él? Ya está condenado. ¿Sí? Ahora repito, hermano, yo entiendo que la gente inconversa, la gente incrédula, hable de esa manera, pero que los cristianos hablemos de esa manera. No, es que no se puede. No, es que eso que la Biblia dice no funciona. No, es que lo que no funciona es usted. Por eso su matrimonio anda, por eso su familia anda como anda. ¿Sí? Si nada más le hiciéramos caso al Señor, creyéramos este bendito libro y obedeciéramos en lo que Él nos dice, claro que se puede. La primera actitud que destruye una familia es el pesimismo, y el pesimismo viene por nuestra incredulidad. ¿De veras usted cree? ¿Sabe cómo usted puede comprobar cuánto cree en la palabra de Dios? ¿Qué tanto obedece? Esa es la regla para medir su fe. ¿Cree en la palabra de Dios? ¿Qué tan obediente es? Usted puede decir, no, pastor, yo sí creo, yo tengo una fe grande. Demuéstrela. ¿No dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras? Así dice la Biblia. ¿No dice la Biblia que Abraham
obedeció a Dios sin saber a dónde iba por fe. Por fe. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Entonces viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabe, hermano, su fe no puede aumentar yendo a una farmacia, a un hospital y diciéndole al doctor, doctor, deme inyecciones para la fe, porque ando que ya no creo en nada. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios, empápese de la palabra de Dios, satúrese de la palabra de Dios, deje esas redes sociales, apague la televisión, apague esa música que está escuchando y póngase a meditar, a aprender, a leer, a memorizar la palabra de Dios. Por eso andamos como andamos. Todo es consecuencia de nuestro mismo pecado. No solamente el pesimismo mata a una familia. Hay una segunda actitud. Vaya en su Biblia al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y yo estoy seguro, hermano, que todo esto usted lo sabe. Seguramente que su pastor se lo ha predicado. Esto no es nada nuevo, no hay nada nuevo en la Biblia. Nada más hay que escucharlo, conocerlo, aprenderlo, aplicarlo a nuestra vida. Pero si venimos y oímos y no ponemos atención, ¿de qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve? Hermano, el hecho de venir a la iglesia, de acuerdo a la Biblia, es como venir a una escuela. ¿A qué va la escuela? El alumno. A aprender. A aprender. Esa es la meta, a aprender algo. Esa debe de ser la meta en la iglesia. Usted viene a aprender. ¿Qué aprende? Lo que Dios dice, ¿sí? Lo que Dios dice. Y lo que usted va a aprender en esta iglesia no lo va a aprender en ningún otro lugar. No le van a enseñar en ningún otro lugar. Por eso la Biblia dice que en el culto todo debe de hacerse decentemente y con orden. Una regla de pedagogía dice que para que haya enseñanza tiene que haber orden. Si no hay orden, pues entonces no hay enseñanza. No hay aprendizaje, ¿sí? Por eso, mire, qué bendición que el pastor aquí tiene organizado para ayudar al ambiente y podamos aprender de la palabra de Dios. Hermanos y hermanas están trabajando ahí con los niños. Si tuviéramos a todos esos niños aquí, ¿pudiera haber enseñanza? Claro que no. Usted está cuidando a su bebé, cuidando a su niño, y el niño se cansa, se fastidia, empieza a chillar, empieza a gritar. ¿Por qué cree que la Biblia dice hágase todo decentemente y con orden? Porque necesitamos escuchar para que nuestra mente se llene de la palabra de Dios y podamos responder con las actitudes correctas. Tenemos que aprender. Para que nuestra fe crezca, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Mire esta actitud. Aquí estamos en Hebreos capítulo número 12, versículo número 15. ¿Ya lo tiene? Hebreos 12, 15. Dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La palabra gracia, la definición más breve, quiere decir un favor no merecido. Un favor. Por eso es que damos gracias. Alguien nos hace un favor, decimos gracias. A propósito, enseña a sus hijos a dar gracias. Mire cómo se está perdiendo eso. ¿Se acuerda de los que paramos aquí anoche? Uno era el malagradecido. ¿Se acuerda de la cara de ese? Malagradecido. ¿Sabe por qué es malagradecido? Es este que está aquí al frente. Ah, ahí está. A ver, ponte de pie, hermano, para que lo conozcan. Mire la cara de malagradecido que tiene. ¿Se da cuenta? Puedes sentarte, hermano, gracias. Cada vez que lo vea, dígale malagradecido, arrepiéntete.
¿Cómo vivimos en una sociedad de malagradecidos? Pensamos que tenemos derecho a todo, ¿verdad? Casa, comida, ropa, dinero, nada más por su bonita cara. ¿No se ha visto en un espejo? No, hermano, tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios, el favor de Dios. Dios le regala cada día de vida que usted amanece. Es un regalo de Dios. Así es como debe de verlo, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero hay algo que detiene, que impide que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. ¿Qué es? Mire lo que sigue diciendo. Versículo 15. Que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice la Biblia que lo que impide que la gracia de Dios se manifieste en nosotros es la amargura. Alguna raíz de amargura. ¿Por qué se amarga una persona? La Biblia enseña que hay muchas razones de por qué se amarga una persona, pero básicamente es una, la razón principal. ¿Sabe cuál es? Que esa persona piensa que no está recibiendo lo que merece. Y qué necios somos. Digo, y aparte de necios, tontos. Porque si cada uno de los que estamos aquí recibiéramos lo que merecemos, ¿sabe qué es lo que recibiríamos? El infierno. Cada uno de los que estamos aquí merecemos el infierno. ¿Qué merece un criminal? ¿Qué merece? Ir a la cárcel, pagar una condena. Mató, cometió un crimen, debe de pagar. Infringió una ley, debe de pagar. Ahora, en el mundo loco en el cual vivimos, recompensan a los criminales y castigan a los inocentes. Si un ladrón se mete a su casa y usted lo mata, usted va a la cárcel. Mató a un ser humano. Sí, pero estaba robando. Se metió a mi casa. Pero así de locas están las leyes hoy en día en nuestros países. No sé cómo sea aquí en Perú, pero allá en México así es. Usted no puede matar a un criminal, a un delincuente, porque lo llevan a la cárcel. Los derechos humanos. ¿Sí? Qué bueno que para Dios no existe eso. Él es justo. Mire qué tan justo es que permitió que su hijo, una persona inocente, limpia, santa, jamás pecó, fuera tratado como el peor de los criminales. ¿Por quién? Por usted y por mí. Mire la justicia de Dios. Permitió que su hijo fuera escupido, azotado, desnudado, insultado, clavado en una cruz. Nosotros merecíamos eso. Usted y yo somos los que hemos infringido las leyes de Dios. Cristo jamás. Eso es lo que dice la Biblia. Pero murió como el peor de los criminales. ¿Por qué? Porque Él estaba pagando nuestra deuda. Para que usted y yo no vayamos al infierno, vayamos a la presencia de Dios. Dice aquí la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Es que no me han tratado como debo. Es que no he recibido lo que merezco. Es que me han humillado. Es que me han ofendido. Es que me han maltratado. ¿Verdad? Esa es la canción de toda la gente hoy en día. Por eso estoy enojado. Y usted le ve la cara a toda la gente, aún a cristianos. Mire, si pudiéramos tener aquí un espejo y que usted se viera, veríamos cuántas caras de enojados hay aquí. Algunos creen que si sonríen, se les parte la cara en pedazos. No es pecado sonreír, hermano. No es pecado. Pecado es que usted ande siempre con la cara de enojado. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Quién aguanta vivir con un amargado?
¿Quién? Siempre quejándose, siempre atacando, siempre reclamando. Dice la Biblia, cuídate, no sea que brote en tu corazón una raíz de amargura. La raíz no se ve, pero un día esa raíz crece y da un árbol. Y ese árbol da sus frutos. Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de que esa persona está amargada. Y dice la Biblia, muchos sean contaminados, muchos. No solamente el pesimismo es altamente contagioso, hermanos, la amargura es contagiosa, destruye, es como un ácido que corroe el lugar donde se encuentra, acaba con todo. Ninguna familia puede permanecer. Mire cuántos ejemplos tenemos. Un ejemplo clásico en la Biblia es Saúl. ¿Ha leído la historia de Saúl en la Biblia? ¿Qué pasó con Saúl? Dice la Biblia que regresaron de esa tremenda victoria que Dios les había dado en contra de los filisteos. Y las mujeres cantaron, Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y dice la Biblia que desde ese momento Saúl se enojó. ¿Por qué le dieron a David 10,000 y a mí nada más 1000? Y vea toda la historia del resto de la vida de Saúl. Una vida totalmente amargada. No nada más quería matar a David, quería matar a su hijo Jonatán, quería matar a todo mundo, destruyó su reino, desobedeció a Dios. ¿Y cómo terminó Saúl? Prácticamente suicidándose. Así es la persona amargada. Todo lo ve detrás de ese cristal verde de la amargura. Nada positivo puede ver. Todo ya está en su mente. Es que mira cómo me hablaron. Es que mira cómo me trataron. Es que mira lo que me hacen. Es que... ¿Sabe qué es lo que debería de haber hecho Saúl? Unirse al canto de esas mujeres y decir, sí es cierto, David hirió a sus 10,000. Dice la Biblia, vaya al libro de Filipenses, capítulo número 4. Filipenses capítulo 4. ¿Cómo necesitamos, hermanos, quitar esa actitud de amargado que tenemos? Y esa actitud de amargado que tenemos es por los pensamientos que tenemos, ¿sí? Mire lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo número 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y luego mire lo que dice Pablo. Pablo, tremendo siervo de Dios. Versículo número 11. No lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué palabra sigue? Aprendido. ¿Qué había aprendido Pablo? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Y sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice Pablo, he aprendido a contentarme. ¿Sabe por qué una persona se amarga? Porque no ha aprendido a contentarse. El contentamiento se aprende. No nacemos con un corazón contento. Nacemos con un corazón descontento, molestos, enojados. ¿Por qué no me dan lo que yo merezco? ¿Por qué no me tratan como yo debo de ser tratado? ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué me insultan? Hay gente que viene a la iglesia y se enoja con una predicación. En vez de que dé gracias, gracias pastor porque me habló la verdad. Mire, usted va con el doctor y entre más le cobra el doctor, es que es bien bueno. Y viene a la iglesia y le hablan. Ese pastor, ¿qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Por qué se mete en mi vida?
¿Sabe por qué se mete en su vida? Porque usted viene a la iglesia. Y se supone que si viene a la iglesia es para escuchar la palabra de Dios y para que escuche la verdad, le guste o no le guste. Por eso vamos con el doctor. Ay, ese doctor está loco. Me recetó inyecciones. Dice que tienen que hacerme una operación. Él no sabe. Entonces, ¿para qué lo fue a ver? ¿Y para qué le pagó? Venimos a la iglesia para eso, hermano. Y dice Pablo, he aprendido a contentarme. ¿Sabe qué es contentamiento? Darle gracias a Dios por lo que tenemos. Pero más importante que eso, por lo que no tenemos. Qué fácil es darle gracias a Dios por lo que tenemos. Ay, pastor, mire, el Señor me bendijo, tengo un carro. Qué bendición, pastor, me dio una casa el Señor. ¿Y cuando no tiene carro? ¿Y cuando no tiene casa? Empieza a quejarse, empieza a renegar, empieza a maldecir. ¿Sabe por qué usted actúa de esa manera? Porque está amargado. Y esa amargura le va a destruir. Por eso dice Pablo, he aprendido a contentarme. Aprenda a vivir contento con lo que tiene. Si es mucho, qué bueno. Si es poco, gracias a Dios. ¿No fue eso lo que dijo Job? Cuando su mujer vino y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué fue lo que dijo Job? ¿Qué? ¿Nada más vamos a recibir el bien y el mal no? Cuando Dios nos da mucho, ¡ay, qué bueno es Dios! Cuando perdemos todo, ¡qué malo es Dios! Así piensa el mundo. Usted no debe de pensar de esa manera. Usted es cristiano. Qué tremendo sería encontrar una familia, un hogar, un matrimonio donde todo el mundo esté contento, agradecido con el Señor. Ahí se va a respirar la paz, la tranquilidad, la armonía. Pero donde no, pleitos, insultos, gritos, ofensas. ¿Quién aguanta vivir en ese infierno? Por eso los hijos crecen y se quieren ir de la casa. Ya no aguanto ahí. Puros pleitos entre mis padres. Y hay pleitos porque usted quiere que haya pleito. Para que haya pleito se necesitan dos. Uno solo no se pelea a menos que esté loco. Se necesitan dos. Da gracias en todo. Da gracias en todo. Hay muchas más actitudes que destruyen una familia. Lo que ya no hay es tiempo. Así es que si no se muere para la próxima vez que venga, termino de darle las demás. Digo, tiene que prometerme que no se va a morir. Tengo muchas más, pero repito, el tiempo se me ha terminado. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos, porque somos tan cortos de vista, somos tan incrédulos, somos tan ignorantes de tu palabra, que no entendemos que todo lo que tú nos pides es para nuestro propio beneficio. Así como estamos, antes de terminar este mensaje, nada más quisiera yo saber cuántos cristianos dirán en esta noche, pastor, ore por mí, Dios me ha hablado. Levante su mano, déjeme orar por usted. Levante la mano, alto, 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 no le dé vergüenza. Dios sabe cómo vive usted, qué hace, qué clase de familia tiene. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Vamos a orar. Señor, escucha la oración de mis hermanos. Ayúdanos a hacer cambios en nuestra manera de pensar, para que tengamos un hogar, un matrimonio, una familia que te agrade, y que nosotros estemos contentos y agradecidos de vivir en ese hogar, con esa familia. Perdónanos, Señor, porque dejamos que este mundo nos envenene con todas sus filosofías y maneras de pensar tan torcidas. Perdónanos. Sigue bendiciendo el resto de este culto, te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.